Hola, mi nombre es Carola Izaguirre, una de las participantes que les va a explicar en este tutorial sobre neuroanatomía. Les presento a mi compañera Wendy Quinto, a mi compañera Stephanie Orozco, mi compañera Sharon Vera y mi compañera Midori. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre funciones del cerebro. La parte central del cerebro es el tronco encefálico. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco encefálico. El cerebro controla el pensamiento y muchos movimientos, aunque solo supone el 2% de toda la masa corporal. Consume el 20% de nuestra energía que producimos. Y es el que constituye la unión entre el cerebro y la médula espinal. La médula espinal es todo lo que está de colores. El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo y alberga la razón y creatividad. En su descripción se divide en 4 lóbulos, los cuales serían lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo occipital es el posterior de la cabeza, que sería este, que está cerca del hueso occipital del cráneo, que quedaría situado en esta parte de acá atrás. Es el centro responsable de la visión, posterior de la cabeza, del cerebro. Es el encargado de recibir sensaciones, información sobre la orientación espacial. El lóbulo parietal está ubicado en el medio superior de la cabeza, que sería este. Los investigadores creen que la esencia de la personalidad se localiza en el lóbulo frontal. Gracias. Ahora le voy a pasar con mi compañera. Voy a hablar acerca de las patologías del cerebro. Una de las enfermedades que afecta a nuestra comunidad es la del Parkinson, que es una enfermedad progresiva y degenerativa, que afecta a la parte del cerebro que controla el sistema motor, que es el área 4, Que se encuentra en el lóbulo parietal. Esta enfermedad se manifiesta por la pérdida progresiva de la capacidad del control de los movimientos. Los medicamentos que estos pacientes consumen se encargan de mantener y hacen que la enfermedad no siga progresando. O sea, no es que la elimine, solo permite que el paciente no tenga tantos síntomas. El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal espacial y el deterioro intelectual y personal. Con esto queremos decir que las personas van olvidando primero cosas básicas como son en dónde están o por qué están en ese lugar, y luego ya empiezan a olvidar los nombres de sus familiares, sus recuerdos se van yendo y hasta terminar con desconocer a los familiares más cercanos de las personas. Ya, continuando con la exposición, me tocó hablar sobre el cerebelo. Sus funciones del cerebelo va a ser el control motor, sus contracciones antagonistas y agonistas durante los cambios rápidos y por los aparatos vestibulares. El cerebro contribuye a que los movimientos sean uniformes y coordinados. Ya en las patologías lo que vamos a ver, la alteración en el vértice, en el lóbulo derecho, y en el izquierdo se va a ver afectado lo que es la coordinación cuando el paciente va a caminar. Esta patología va a conllevar a lo que le llaman también el paciente en marcha ebria. No va a tener los controles para hacer una caminata normal o como coordinación.
Las lesiones se va a basar en que el paciente va a caminar con los brazos abiertos y con la base del pie abiertas y no va a haber mucha sustentación. A la vez también puede entrar lo que es la patología en la ataxia cerebral. En la ataxia cerebral, esa patología va a ser más de coordinación, va a constituir en que todo el cuerpo ya no va a tener la marcha correcta, se va a alterar los movimientos, hasta puede llegar también a afectar a lo que es el habla. En lo que es genético, la mamá puede tener el gen, pero el papá no, o sea, el producto no puede llegar a estar infectado con la enfermedad de la ataxia. Pero cuando mamá tiene el gen positivo y papá también tiene el gen positivo, el producto va a tener lo que es la patología de la ataxia. Medicinas, porque cada vez se va a alterar más, va a ser controlado y darle nada más calidad de vida. Ahora vamos a hablar del tronco encefálico. ¿Y cuáles son? La principal función es que da ruta a la comunicación entre el mesencéfalo y el cerebro. Y ahora vamos a hablar sobre las funciones del tronco encefálico. La principal función es que da ruta a la comunicación entre el encéfalo y la médula espinal, como que también da ruta de la médula espinal a los nervios periféricos. Otras de sus funciones que también son múltiples procesos básicos como la respiración, regula el ritmo cardíaco y también los procesos vasculares del ritmo cardíaco. Otra de las funciones del tronco encefálico que también regula la percepción de los sonidos. Empecemos por las partes. El mesencéfalo se encarga de unir el puente de Baroglio y el cerebro. Esto también tiene en su estructura varios núcleos, controlan el movimiento oculares. Vamos a pasar a lo que es la protuberancia. La protuberancia se encarga de unir lo que es el puente de Baroglio y lo que es los bulbos raquídeos. La principal función de la protuberancia es que en sus núcleos contienen reguladores del sueño y de alerta. Lo que contiene también es el SARA, que esto también regula el sueño. Una de las funciones es que también puede pasar la información rápida hacia la médula espinal. Ahora vamos a hablar de las funciones principales del bulbo raquídeo. La principal función del bulbo raquídeo es que se encarga de unir la protuberancia con la médula espinal. Esto también se encarga de dar la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Otra de sus funciones es que también en sus núcleos contienen reguladores gástricos, reguladores del vómito, también como es del estornudo, la tos, presión arterial y la respiración. Las patologías del tronco encefálico. De las partes del mesencéfalo, si se obstruye o si el mesencéfalo tiene fallas, esto puede causar obstrucciones en los movimientos oculares de la protuberancia. Si se daña la protuberancia, pueden causar lo que son obstrucción al SARA, que esto regula el sueño y las alertas. Y del bulbo raquídeo, si se daña el bulbo raquídeo, puede causar la muerte por paro cardíaco o respiratorio. Ahora voy a explicar acerca de la médula espinal. La médula espinal cumple dos funciones muy importantes, que es retransmitir los mensajes del cerebro a todas partes del cuerpo. Y la segunda es coordinar los reflejos. ¿Qué significa cuando digo que retransmite mensajes del cerebro a otras partes del cuerpo? Por ejemplo, nosotros tengamos una vela en la mesa y pongamos nuestra mano. Rápidamente los estímulos hacen que, como si está muy caliente, saquemos la mano. Eso es decir, un reflejo. La espinal es la parte más importante del sistema nervioso, ya que esta es muy importante para el movimiento y también, como podemos ver, es recubierta por varios huesos, es muy protegida, porque si dañan podrían suceder varias consecuencias. La médula espinal también funciona como una central de información, como una central telefónica. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, en la central telefónica pasan todos los mensajes dirigidos a otras personas. Que lo pondríamos con la médula espinal. La médula espinal también pasan los mensajes transmitidos ya sea al cerebro,
como una información o ya sea a otras partes del cuerpo como una reacción. También el cerebro recibe la información que recibimos a través de nuestros sentidos, lo cual lo procesa y transmite a través de reacciones, ya sea en el cuerpo. Voy a explicar acerca de las patologías de la médula. Una patología muy conocida es la lesión de la médula espinal. Si la lesión se recurre en una región alta, puede ser que el paciente se quede tetrapléjico, es decir, pierde el movimiento de la parte superior y inferior del cuerpo. Es cuando sucede la lesión medular en la parte baja, en la parte lumbar. Esto afectaría a la pérdida de control de la orina o de la deposición. Ya, las patologías más frecuentes que dan a la médula espinal es, por ejemplo, cuando sufren golpes directamente a la columna vertebral. Puede ser, digamos, cuando te caes de un caballo, es más frecuente que se dañe la médula espinal. Pero a través de esto también existe la pérdida del movimiento. Paraplegia, la mielitis transversa y la hemiplegia. Ya, la cuerpo o en los músculos. Según las preguntas de la audiencia, estas serán contestadas. La primera pregunta. ¿El Alzheimer cuántas fases tiene? Bueno, el Alzheimer tiene fases que se pueden dividir en estado inicial, que serían las pérdidas de memoria iniciales, fase moderada, alucinaciones, delirios, síntomas psicópticos, y fase avanzada, que sería la espasticidad, mayor rigidez, paratonía, exageración de los reflejos y ostendinosos. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál es la última etapa del Alzheimer? La última etapa serían cuando los cambios de personalidad, deterioro en la capacidad de movimientos o el caminar, dificultad para comunicarse, bajo nivel de energía, de pérdida de memoria. Tercera pregunta. ¿Se puede heredar el Alzheimer? Sí. Se puede heredar la alteración genética que lleva a padecer probablemente Alzheimer, pero sería muy raro. Y seguro ya habrían saltado las alarmas en tu familia, porque esta modalidad de Alzheimer es de inicio precoz, antes de los 60 años, y muchas veces existe un historial familiar evidente. Primera pregunta de Parkinson. ¿El Parkinson es hereditario? No, no es hereditario. Y los factores genéticos no desempeñan un papel clave en el desarrollo de la forma más corriente de la enfermedad. Los pacientes con EP pueden ser más lentos. Durante una conversación suelen demorarse para responder. Segunda pregunta. ¿El Parkinson tiene cura? No hay ninguna cura para el mal de Parkinson. Solo el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. Su proveedor de atención médica le recetará medicamentos para ayudar a controlar los síntomas de temblores y movimientos. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las causas del Parkinson? La enfermedad tiene causas genéticas. La causa de la enfermedad de Parkinson parece ser provocada por una única mutación genética. En estos casos, el gen mutado se transmite de generación en generación, lo que no da como resultado un gran número de casos de la enfermedad en el seno de una familia amplia. Con la exposición, las preguntas que nos hicieron sobre la médula espinal. ¿Qué posibilidades puedo tener al caminar si he sufrido una lesión a nivel lumbar? Si has sufrido una lesión a nivel lumbar, tiene que ser exactamente en qué parte de qué lumbar, de qué L1, L2, L3 hasta la L5 has sufrido la lesión, ya que depende de eso también puede ser su recuperación, porque como está a este nivel casi de la cintura, puede ser que no pueda caminar establemente o ya no pueda caminar más. 2. ¿La ruptura de la médula espinal se cura? En realidad la ruptura de la médula espinal se puede curar, pero también no se puede curar. Depende del nivel donde se haya roto la médula espinal, pero es muy probable que no pueda volver a caminar. Pero a través de los tratamientos puede ser que pueda mover algunas partes de su cuerpo. 3.
Tengo una prima que se acaba de caer de las escaleras. El daño medular fue a nivel alto por la cervical. ¿Qué daño le puede producir? El daño que se ocurre es en el nivel alto, ya que ahí es más posibilidades de que se quede tetrapléjico y pierde el movimiento total de su cuerpo. Las preguntas siguientes del público acerca del cerebelo son: ¿en la patología de la marcha tiene cura? En la patología de lo que es a nivel cerebelo de la marcha puede tener una cura, pero es realmente cómo su cuerpo del paciente lo puede asimilar con los medicamentos y con un tratamiento. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo cuidar a mi familia si tiene atarsia? Si tenemos un paciente ataxia en casa, se le puede dar las medidas de calidad de vida, porque ese paciente ya va a tener lo que es una degeneración a nivel de cerebelo y va a perder lo que es la capacidad de moverse, hasta el habla es alterada. La siguiente pregunta: ¿qué tiempo dura la enfermedad de la atarsia? Lo que es la enfermedad de la ataxia no tiene un tiempo de dura, porque eso es progresivo de las paredes del cerebelo, y tan solo se le puede dar al paciente calidad de vida y con un tratamiento. Prosiguiendo con las siguientes preguntas del público acerca del tronco encefálico es: ¿qué es un infarto en el tronco del encéfalo? Un infarto en el tronco encefálico es cuando un coágulo de sangre no puede atravesar y no da pase la oxigenación al cerebro. Y esto puede causar la muerte, ya que puede producir un infarto cerebral. ¿Qué causa un infarto del tronco encefálico? Las causas pueden ser dos. Lo que es un infarto isquémico, que es producido por un coágulo de sangre que no deja atravesar toda la oxigenación hacia el cerebro, y esto puede producir un infarto.